Soy Federico González y este video corresponde a la consigna número 4 del parcial sobre el Círculo de Viena. Bueno, uno de los aspectos centrales del Círculo de Viena es la concepción científica del mundo, que de hecho ese es el título de su manifiesto, una tesis del empirismo lógico, presentado en 1929 en una conferencia entre la Sociedad Ernst Mach y la Sociedad para la Filosofía de Berlín. Eh, ¿Cómo surge el círculo? Bueno, es una rebautización del círculo de Ernst Mach, que desarrollaba reuniones en la década del 20 entre filósofos y científicos, apoyando esto del empirismo lógico, de las ciencias inductivas. Maurice Lick, como protagonista de esto, va a rechazar unas horas cátedras en la Universidad de Bonn, en Alemania, para quedarse en Viena y continuar con estas reuniones. Y en esta conferencia entonces, y por este gesto de Maurice Lick, Rudolf Carnap, Hans Hahn y Otto Neurath, quienes desarrollaron la concepción científica del mundo, con esta presentación de este manifiesto, toman también como rebautización de la sociedad, y de allí entonces surge el Círculo de Viena, eh, y Maurice Lick como presidente de este círculo. Otro de los aspectos tiene que ver con la teoría empirista, y a través de la versión inductiva. Consideran ellos que el conocimiento solo puede venir puede provenir por la experiencia y la observación. Y esto da lugar a que las afirmaciones, que es una de las ideas, ¿no? Que fomentaban las afirmaciones, que no son verificables por la experiencia, no tienen sentido. Esto da lugar al criterio empirista, que es la clasificación de los enunciados. Ellos van a clasificar enunciados con sentido, aquellos que pueden ser verdaderos o falsos, pero que son verificables, y los enunciados sin sentido, los que no son verificables. ¿Qué se logra con esto? ¿Qué lograba el Círculo de Viena con esto? Bueno, lograba la abolición de la metafísica y de la teología por considerarlas pseudociencias. Otro de los aspectos centrales del Círculo de Viena es que buscaban un lenguaje unificado, un lenguaje universal de la ciencia, pero que estaba basado en la física y en la lógica. Esto es criticado por otros científicos, por Popper, por ejemplo, ¿no? Porque dice que es restrictivo este criterio, porque no presta atención a la dimensión social y política. Así todo, dura poco el Círculo de Viena. Su disolución comienza a principios de la década del 30, ¿no? Prácticamente 1 o 2 años después de su conformación. Bueno, se va a desarrollar primero, se va a ir de Viena Carnap, va a morir después Hans Hahn. Tengamos en cuenta que el Círculo de Viena también era censurado, o trataba de ser censurado, ¿no? Y por medio de persecuciones políticas también. ¿Por quiénes? Por gobiernos clericales, es decir, por esta abolición que pretendían de la metafísica. Y si nos posicionamos en el contexto histórico, el ascenso del nazismo también ayudó a la disolución del Círculo de Viena. ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, eran judíos o provenían de familias judías, entonces esto era un peligro. Y algunos se fueron a Holanda, otros a Reino Unido, algunos se fueron a los Estados Unidos, que después, bueno, tuvieron su influencia en la filosofía norteamericana. Y quien se queda en Viena es Maurice Lick, justamente, para continuar dando clase en la universidad. Se cruza en uno de esos días con Nelbach, no recuerdo el nombre, pero era uno de sus discípulos, quien le pega 4 tiros con un arma y lo mata. Esto prácticamente se ve no se celebra, pero sí se ve como una buena noticia por parte de la prensa
nazi austríaca, ¿no? Con esta ya aceptación que había del nazismo. De hecho, Nelva queda preso, pero después sale bajo palabra, ¿no? Con libertad bajo palabra, y se asocia al nazismo, ¿no? Que, bueno, era un movimiento muy fuerte en esa época. De hecho, consideraron una buena noticia, por ejemplo, la muerte de Maurice Lick, porque decían que como todo judío era antimetafísico y logicista. Amén de todo esto y de este recorrido histórico y los aspectos centrales, creo que un aspecto fundamental que tuvo el Círculo de Viena es de el rigor en la epistemología, en el estudio, en la concepción de la ciencia, ¿no? No perderse ellos, no les, como la parte por ahí que detestaban un poco era la pérdida de tiempo en cuestiones filosóficas, ¿no? Pero el rigor científico que exigían a la ciencia creo que fue fundamental para la evolución de la ciencia justamente en el siglo XX. Muchas gracias.